¿Cuál es mi responsabilidad ante un accidente de trabajo? Hola, soy Sisoman, el facilitador virtual de Solución Empresarial 21. Bienvenidos. Hoy hablaremos sobre la responsabilidad de los empleadores ante los accidentes de trabajo. Acompáñenme. Responsabilidades del empleador ante un accidente de trabajo. En caso de accidente de trabajo, el empleador se enfrenta a varios tipos de responsabilidades, las cuales son: responsabilidad laboral, responsabilidad civil, responsabilidad penal, responsabilidad administrativa. Responsabilidad laboral es la que nace de la relación laboral o contrato de trabajo y mediante la cual los trabajadores están protegidos de las contingencias que se ocasionen con causa o con ocasión del trabajo, reconociendo principalmente promoción, prevención, prestaciones económicas y asistencias por accidentes de trabajo y enfermedad profesional. Esta responsabilidad es delegada por el empleador en las administradoras de riesgos laborales, ARL. Con la afiliación y pago de la cotización a una administradora de riesgos laborales, el empleador solo traslada la responsabilidad laboral, pero la empresa, la alta dirección y las personas que causen el accidente mortal pueden entrar a responder civil, penal y administrativamente, hecho que debe ser tenido en cuenta por el empleador por cuanto le puede acarrear graves consecuencias. Si la empresa no ha afiliado al trabajador al Sistema General de Riesgos Laborales o no ha realizado los pagos, estos costos son trasladados al empleador debiendo asumir el pago de gastos médicos, pensión de invalidez o sobrevivencia. Además, se debe considerar que la ARL puede demandar por las prestaciones económicas al empleador si se demuestra negligencia. ¿Cuáles son las prestaciones asociadas a la responsabilidad laboral? Las prestaciones asociadas a la responsabilidad laboral son las prestaciones asistenciales y las prestaciones económicas. Prestaciones asistenciales. Cuando ocurre un accidente de trabajo, se generan algunos gastos médicos en los que se incurren para dar la atención requerida por el trabajador lesionado. En los casos donde el empleador tiene al trabajador afiliado al Sistema General de Riesgos Laborales y se encuentra al día con sus aportes, todos estos gastos serán pagados por la administradora de riesgos laborales, siendo los derechos de los trabajadores los siguientes: asistencia médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica, servicios de hospitalización, servicio odontológico, suministro de medicamentos, servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, prótesis y órtesis, su reparación y su reposición solo en casos de deterioro o desadaptación, cuando a criterio de rehabilitación se recomiende. Rehabilitaciones física y profesional. Gastos de traslado, en condiciones normales que sean necesarios para la prestación de estos servicios. Prestaciones económicas. Las prestaciones económicas a que tienen derecho los trabajadores en el Sistema General de Riesgos Laborales son: subsidio por incapacidad temporal. Es la imposibilidad temporal del trabajador de desarrollar su labor producto de un accidente de trabajo. El trabajador tiene derecho a subsidio del 100% del salario base de cotización desde el día siguiente al que ocurrió el accidente de trabajo y hasta el momento de su rehabilitación, readaptación o curación. Subsidio por incapacidad parcial permanente. La incapacidad parcial permanente es la incapacidad que presenta el trabajador, la cual puede ser una disminución definitiva, igual o superior al 5%, pero inferior al 50% de su capacidad laboral inicial, para la cual ha sido contratado o capacitado.
teniendo el trabajador derecho a una indemnización, la cual será cubierta por la administradora de riesgos laborales a la que se encuentra afiliado, cuyo monto no podrá ser inferior a un salario base de liquidación ni superior a 24. Ante este caso, el empleador está obligado a ubicar al trabajador en el cargo que desempeñaba o proporcionarle un trabajo compatible con sus capacidades y aptitudes. Pensión de invalidez. Se considera invalidez a la pérdida del 50% o más de la capacidad laboral como consecuencia de un accidente de trabajo, por lo que el trabajador tiene derecho a prestaciones calculadas con un porcentaje del ingreso base de liquidación, IBL. Una vez calificada la pérdida de capacidad laboral, se tiene derecho a: cuando la invalidez es superior al 50% e inferior al 66%, tendrá derecho a una pensión equivalente al 60%. Cuando la invalidez es superior al 66%, tendrá derecho a una pensión de invalidez equivalente al 75%. Cuando el pensionado por invalidez requiere el auxilio de otra, el monto de la pensión del enunciado anterior se incrementa en un 15%. Pensión de sobrevivientes. Los familiares del trabajador fallecido producto de un accidente de trabajo tendrán derecho a una pensión. Los sobrevivientes tienen derecho a un monto mensual del 100% de la pensión que aquel trabajador disfrutaba. El monto mensual de la pensión total de sobrevivientes por muerte del afiliado será igual al 45% del ingreso base de liquidación, más 2% de dicho ingreso por cada 50 semanas adicionales de cotización a las primeras 500 semanas de cotización, sin que exceda el 75% del ingreso base de liquidación. En ningún caso el monto de la pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente. Auxilio funerario. A quien compruebe haber sufragado los gastos de entierro del afiliado o del pensionado se le reconoce el desembolso. El monto de auxilio funerario es de un valor equivalente al último salario base de cotización o de la última mesada pensional recibida sin que pueda ser inferior a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, SMLMB, ni superior a 10 veces dicho salario. Responsabilidad civil. Es el pago de una indemnización de daños o perjuicios al trabajador y o sus familiares cuando por culpa del empleador se causa o se presenta un accidente de trabajo o enfermedad laboral. La responsabilidad civil en accidentes laborales abordan los pagos correspondientes a: daño moral, daño emergente, lucro cesante. Daño moral. Los daños morales se generan por el dolor, la angustia y el sentido de pérdida del trabajador, lo que genera el pago de perjuicios inmateriales de hasta 1000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y va a depender de si se presentaron lesiones o se presentó la muerte del trabajador. Reparación del daño moral en caso de lesiones personales. Para el cálculo de la liquidación de la indemnización, se debe tener en cuenta la valoración de la gravedad o levedad de la lesión reportada por el trabajador accidentado. A continuación se presenta una tabla con los valores para cada nivel, según el tipo de afectación. Todos los valores están en salario mínimo legal mensual vigente. Esta tabla se distribuye según la gravedad de la lesión según el nivel de cercanía. Por ejemplo, para una gravedad igual o superior al 50% y un nivel de cercanía 1 corresponde a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La valoración económica de la responsabilidad civil relacionada con daños morales no podrá ser superior a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Reparación del daño moral en caso de muerte. Si a causa del accidente laboral el trabajador fallece, se establecen unos porcentajes de indemnización, dependiendo del nivel de la relación con el afectado. El tope indemnizatorio es de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La siguiente tabla resume el valor de la indemnización dependiendo del nivel de cercanía al trabajador. Esta tabla se distribuye según el tipo de reparación en porcentaje y equivalencia en salario mínimo legal mensual vigente con el nivel de cercanía. Por ejemplo, en el caso de dolientes con un nivel de cercanía 1, le corresponde un equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Daño emergente. El artículo 1614 del Código Civil define el daño emergente como: entiéndase por daño emergente el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente o de haberse retardado su cumplimiento. La responsabilidad civil relacionada con el daño emergente involucra los gastos de entierro, traslado, en general, los egresos ocasionados por el accidente del trabajador que afectaron el patrimonio familiar. Lucro cesante. El artículo 1614 del Código Civil define el lucro cesante como: entiéndase por lucro cesante la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación o cumplido imperfectamente o retardado su cumplimiento. Como parte de la responsabilidad civil, el lucro cesante también puede ser entendido como el empobrecimiento y la falta de un ingreso futuro al núcleo familiar. Para su cálculo se tiene en cuenta la edad del trabajador accidentado y la esperanza de vida en Colombia al momento del accidente. Responsabilidad penal. Al presentarse un accidente de trabajo por culpa o dolo del empleador, surge de parte del causante del delito una responsabilidad penal por las lesiones o el homicidio del trabajador. La responsabilidad penal es asumida directamente por el causante del accidente mortal, llámese gerente, jefe inmediato, compañero de trabajo o supervisor, quienes pueden ser privados de su libertad como consecuencia de un proceso penal por homicidio. Por falta de prevención y por incumplimiento de las normas en seguridad y salud en el trabajo, el gerente, jefe inmediato o supervisor pueden ser privados de su libertad como consecuencia de un proceso penal por homicidio, cuando el accidente de trabajo ocasiona la muerte del trabajador. Dentro del proceso se pueden establecer tres clases de delito: homicidio culposo, doloso y preterintencional. La responsabilidad civil en accidentes laborales abordan los pagos correspondientes a: homicidio culposo. El artículo 23 del Código Penal establece que una conducta es culposa cuando el resultado típico es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible, o habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo. Esto significa que una persona conoce y sabe con anterioridad que su conducta es punible y delictiva y sin embargo la comete. Puede ser cometido cuando se incumplen las normas de seguridad y salud en el trabajo, no se imparte capacitación o no se proporcionan elementos de protección personal. También se presenta cuando los trabajadores, por realizar una labor imprudente, causan un daño que conduce a la muerte de un compañero. Homicidio doloso. El artículo 22 del Código Penal establece que la conducta es dolosa cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización. También será dolosa la conducta cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable y su no producción se deja librada al azar. En este caso, el accidente que generó la muerte del trabajador no fue premeditado, por ejemplo, un accidente de tránsito. Homicidio preterintencional. Según el artículo 105 del Código Penal, indica que el que preterintencionalmente matare a otro incurrirá en la pena imponible de acuerdo con los dos artículos anteriores, disminuida de una tercera parte a la mitad. Este tipo de homicidio preterintencional se presenta cuando una persona, a pesar de conocer que la conducta es ilegal o punible, quiere cometer un acto que no sea de gravedad,
pero que al final resulta siendo mucho más grave de lo que pensó. Responsabilidad administrativa. La responsabilidad administrativa es vigilada por las administradoras de riesgos laborales, ARL, y sancionada por el Ministerio de Trabajo. La responsabilidad administrativa con respecto al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es un tipo de responsabilidad legal que todo empleador debe cumplir. La responsabilidad administrativa está regulada por el Decreto 472 de 2015, que fue compilado en el capítulo 2.2.4.11 del Decreto 1072 de 2015. El Ministerio de Trabajo puede sancionar a las empresas que no cumplan con sus responsabilidades del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. No es necesario que suceda un accidente de trabajo para que un inspector visite a una empresa e imponga sanciones al demostrarse incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. No contar con un sistema de gestión, ni con un comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, ni realizar el mantenimiento a los equipos. Sanción por incumplir los programas en seguridad y salud en el trabajo. El artículo 36 de la Resolución 0312 de 2019 establece que por incumplimiento con la implementación de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, SG-SST, el empleador podrá ser sancionado con disposición del cierre temporal o definitivo del lugar de trabajo, cuando existan condiciones que pongan en peligro la vida, la integridad y la seguridad personal de los trabajadores, así como la paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas por inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, de concurrir riesgo grave e inminente para la seguridad o salud de los trabajadores. El artículo 2.2.4.11.5 del Decreto 1072 de 2015 establece los criterios de proporcionalidad y razonabilidad conforme al tamaño de la empresa y con base a los siguientes parámetros. Esta tabla se distribuye según el tamaño de la empresa, número de trabajadores y activos totales en número de salario mínimo legal mensual vigente, con el tipo de incumplimiento siendo el máximo el equivalente a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Cuadro comparativo entre las diferentes responsabilidades. Responsable. Es una responsabilidad delegada por el empleador a una ARL. Si no hay afiliación a una ARL, la asume el empleador. La responsabilidad civil es una responsabilidad asumida directamente por la empresa. La responsabilidad penal es asumida por el causante del hecho punible. Y la responsabilidad administrativa es asumida directamente por la empresa. Para la característica origen, la responsabilidad laboral está dada por el pago mensual a una ARL. En cuanto a responsabilidad civil, surge de la relación laboral contractual y la obligación de indemnizar al trabajador por los perjuicios causados por el accidente de trabajo, conforme al artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo para el sector privado y el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo para el sector público. La responsabilidad penal tiene que ver con la participación en el hecho que originó el accidente, y la responsabilidad administrativa con el incumplimiento del Sistema General de Riesgos Laborales. Sanción. En cuanto a responsabilidad laboral, el monto de indemnización es tarifado. La ley tiene ya establecido el pago de las prestaciones. En cuanto a responsabilidad civil, depende de los perjuicios causados al trabajador o a sus beneficiarios, hasta 1000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Hablemos de responsabilidad penal. En el caso de la culpa o dolo en el accidente de trabajo, el empleador puede estar incurriendo en hechos punibles, delito, que se paga en casos con prisión. Las penas establecidas para este tipo de delito son prisión, arresto o multa, retención domiciliaria, pérdida del empleo público, interdicción de derecho, entre otros. Con respecto a la responsabilidad administrativa, la multa es a favor del Fondo de Riesgos Laboral y se establece en el artículo 91 del Decreto 1295 de 1994 y en el artículo 115 del Decreto 2150 de 1995. Para la demanda, en cuanto a responsabilidad laboral, la ARL puede demandar por las prestaciones económicas al empleador si se demuestra negligencia. En cuanto a responsabilidad civil, el proceso de demanda se realiza ante la justicia laboral ordinaria. En cuanto a responsabilidad penal, el proceso penal se desarrolla ante la Fiscalía y el juez penal correspondiente. Y en cuanto a la responsabilidad administrativa, el ministro de Trabajo ejerce la vigilancia y el control de las actividades de prevención y promoción que desarrollan las administradoras de riesgos laborales. Otras características. En cuanto a responsabilidad laboral, los derechos o beneficios al trabajador como consecuencia del accidente de trabajo se concretan en prestaciones económicas y asistenciales. En cuanto a responsabilidad civil, el empleador es responsable con su patrimonio y no puede descontar lo que paga a la ARL de responsabilidad laboral, al ser responsabilidades y obligaciones independientes. En cuanto a responsabilidad penal, el hecho punible puede ser realizado por acción u omisión. El hecho punible puede ser realizado con dolo, culpa o preterintención, clase de delitos, homicidio culposo, doloso y preterintencional. Esto fue todo por ahora. Les doy las gracias por su atención y los invito a ver mis videos a través de nuestro canal de YouTube SE21 TV. Gracias por su atención. Se despide Sisoman. Hasta pronto.